Hola amigos de Arca.news, soy Yosmar Herrera y hoy tenemos un inmenso placer de conversar con un intelectual que giró a la derecha. Es el profesor William Tapia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la entrevista. Vale. William, para quienes todavía no tienen el privilegio de conocerlo, es licenciado en Filosofía de la U de Chile, en Política y Gobierno de la Diego Portales, posttitulado en Administración y Gestión Escolar de la Universidad de los Andes, con estudios en Economía en Alemania y Guatemala. Es escritor, ha escrito para La Tercera, El Líbero, la revista Individuo. Tiene 10 años de experiencia como profesor en educación. Claro. Y si seguimos, se terminó la entrevista, porque tienes un currículo envidiable. Tus padres van a estar muy, muy orgullosos de ti. No sé qué tanto, la verdad. Mis Entonces, papás la son... próxima entrevista es para los padres. Claro, porque son de izquierda. ¡Ah, qué interesante! Y el Sí. juego de palabras que acabo de hacer es por este libro, Girar a la derecha, que ya va por la tercera edición. Si no lo tienen, encuéntrenlo en Chema Librería. Exacto. A ver, no siempre fuiste hacia la derecha, ¿verdad? Eres un converso. Exacto, un converso. ¿Cómo Como llegó Mauricio Rojas o esa Roberto Ampuero. conversión? Bueno, la verdad es que habitualmente esas conversiones se generan no solamente por la experiencia de vida, sino también en este caso por las lecturas que yo tuve en mi vida. En un principio, la única fuente de conocimiento para mí era mi madre en especial. Y mi madre es muy de izquierda. Te amo, pero demasiado de izquierda. Y habitualmente mis opiniones estaban asociadas a lo que ella pensara. Aquello fue cambiando con el tiempo, especialmente con la experiencia que tuve cuando estudié Derecho en la Diego Portales, en donde pude encontrar una diversidad intelectual muy interesante, especialmente de mano de un gran amigo hoy día, Diego Pozo, quien generó una severa disonancia cognitiva en mí, al punto de que simplemente quise renunciar a seguir en Derecho y tenía planteado en mi cabeza estudiar Historia. Aquello no ocurrió y terminé estudiando Filosofía en la Universidad de Chile. Ahí me di cuenta de que siempre en mi fuero interno fui de centro izquierda. Nunca fui de izquierda, porque lo que yo vivencié en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, el Soviet, inmerso en la universidad, me reveló muchas cosas. Ahí me di cuenta que nunca fui de izquierda a izquierda y tarde o temprano las lecturas, especialmente de Aristóteles, pero después de Ortega y Gasset y otros filósofos, me fueron abriendo hacia una postura más de derecha. Al final terminé haciendo una tesis acerca de John Stuart Mill sobre el liberalismo. No tenía profesor que me pudiera, digamos, guiar en la tesis hasta que me pude encontrar con alguien que sirvió digamos, a la tarea. Y claro, o sea, ahí ya me di cuenta que yo no estaba en la misma trinchera de la que siempre estuve en mi vida. Ese término trinchero es muy de izquierda. ¿No ves? De ahí ya vengo. Veo que tienes muchos estudios. Cuando decidiste por una carrera, cambiaste a otra, ¿tenías claro exactamente cómo ibas a ser un ciudadano ejemplar para Chile? ¿Tenías un objetivo claro? Claro, siempre para mí fue importante la política, desde muy chico. Em, Sin embargo, no tenía claro cómo iba a ser eso en algún momento. Pero cuando ya estudiaba Derecho y me daba cuenta que mucho de lo que se estaba pensando, se estaba discutiendo, debatiendo dentro de la escuela, se relacionaba directamente con fundamentos filosóficos que nadie manejaba o que no te los evidenciaban porque no era parte del currículum, ¿cierto? Ahí se despertó un interés fundamental en lo que era la filosofía y como tal en indagar en esos fundamentos que iban a tarde o temprano alimentar al ciudadano que iba a ser después.
Entonces, yo siempre pensé que si no tenía los fundamentos para discutir algo, probablemente iba a perder el debate. Por lo tanto, me fui en esa idea, en ir a buscar los fundamentos y tras eso encontré lo que necesitaba. ¿Cómo ser un buen ciudadano en la actualidad? Bueno, de partida, comprender el concepto de ciudadano. Hay que Porque tener... antes era mucho más fácil. Incluso en la escuela te daban materias, ramos, que te guiaban cómo ser un buen ciudadano. Claro, bueno, parte de la reivindicación de la educación cívica hoy día tiene un poco de eso, pero a la vez tiene un interés maquiavélico, ¿cierto? De ojalá pasarlo, digamos, o tratar como tema fundamental la idea de este ciudadano cosmopolita. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esa idea. Obviamente, abrigo mucho más la idea de ciudadano del siglo XIX. Esta idea, digamos, de ser un ciudadano que reconoce que hay un cierto orden social que está más allá o al margen, digamos, de cualquier construcción constitucional que se haga. Un poco como el debate de Andrés Bello, ¿cierto? Esta idea como de una constitución histórica que está al margen de las constituciones que se pueden crear. Qué bueno que tocas el tema de la Constitución. Porque vamos otra vez, estamos otra vez tratando de hacer una nueva Constitución. ¿A ti no te parece, por lo menos a mí me parece que dos cosas? Uno, el ciudadano común está esperando, o mejor dicho, se cansa de tener que decidir y vamos por otra, si ya dijimos que no, porque hay que hacerlo, ¿sabes? Hace como mucho ruido. Y lo otro es de parte del gobierno. Me pareciera que está esperando unas directrices de una carta magna que todavía no ha llegado. Entonces, ¿cuándo va a empezar a gobernar, por así decirlo? O sea, probablemente no va a gobernar. Ya es poco probable que lo haga o de seguro seguirá con una cierta noción técnica del asunto en el sentido de resolver algunos temas por aquí o por allá que sean de fácil resolución. Porque cambios estructurales la verdad que este gobierno no va a lograr. Y no los va a lograr Pero porque... la Constitución es un cambio estructural, Pero no por lo va a definición. lograr. Pero no lo va a lograr. O sea, lo puede buscar. Y eso es propio, digamos, de la impronta revolucionaria que tienen estos tipos. Y que está muy asociado a un legado histórico que también, digamos, se traduce de ciertas maneras distintas en Chile y en Hispanoamérica, pero que sigue el ideario francés. Uno revisa la historia y te das cuenta que la revolución que propicia Carrera, que propicia O'Higgins, son más bien de, digamos, de tintes franceses. Por lo tanto, siempre van a estar buscando una especie de construcción constitucional que vaya en esa dirección. Y como los franceses van a seguir repitiendo el error, ¿no? Buscando una y otra vez la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta república. No creo que lo logre, en especial porque Portales tenía mucha razón cuando hablaba del peso de la noche. Hay un orden social previo a cualquier construcción constitucional que exista y por lo mismo en la medida que esa constitución que se vaya a construir no respete esas características, ¿cierto? Esa idiosincrasia chilena, lo más probable es que simplemente o esté ahí adornando o simplemente no se respete. Volvemos a lo de la Constitución. Creo que hay mucha injerencia de la ONU. Recientemente recibí clases con un gran profesor de ciencias políticas y cuando nos explicaba un montón de cosas de lo que es o viene, y yo quedaba así como que, ¡oh, Dios! ¿Sabes? Reaccionaba. Y él decía, no necesitamos reacción. El problema no es la ONU, sino quienes le permiten estar aquí. Exacto. ¿Qué opinas tú? O sea, estoy totalmente de acuerdo. El grave problema, digamos, hoy día tiene que ver con dejarse dirigir, ¿cierto?, por burócratas internacionales que poco o nada conocen de tu país o de cómo la identidad nacional. Esto no es un llamado, digamos, a un nacionalismo simplón, sino que en el fondo es a entender que el eje
que está en discusión hoy día es en torno al esquema entre soberanía nacional, que es un respeto irrestricto a cómo un país muchas veces se pueda organizar, frente a lo que es una organización internacional que evidentemente busca sus propios objetivos, muy alineados con élites, ¿cierto? 17, entre Exacto, paréntesis. claro, y que no tiene ninguna relación, digamos, con las necesidades que tiene el país. Entonces, el eje ya se movió hace mucho rato. Y ahí tú puedes diferenciar y ese eje te puede servir para entender quiénes son de izquierda y quiénes son de derecha. Algo que hoy día mucha gente no lo está captando muy bien. Todavía hay gente que cree que Renovación Nacional, por ejemplo, es de derecha. O gente que cree que Evópolis es de derecha. Dios mío santo, o sea, si tú te fijas en torno a ese eje, te das cuenta que entre globalismo y soberanía nacional, sabemos que hay un solo partido quizás que esté dentro de los parámetros de la derecha. El resto, todos son globalistas. Y como son globalistas, algunos más o algunos menos, juegan de consumo en torno a la consecución de una constitución que logre la reverberación, digamos, de los parámetros internacionales. Definitivamente. Ah, hablando de ti como profesional, te dedicas a la educación. Sí. ¿Cuál es tu experiencia hasta ahora? Tienes 10 años, pero eso es en tiempo, pero cuéntanos cuál ha sido tu experiencia vital con la educación de niños, ¿de qué edades? De todas las edades. De todas las edades. Wow. Aunque evito primer ciclo porque soy más de media, soy más de universidad, pero claro, he tenido de alguna u otra manera que relacionarme también con niños más pequeños. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Bueno, la verdad es que yo nunca quise ser profesor. Eso es lo primero que todo el mundo debería saber. Nunca quise ser profesor. Estaba tan habituado al tema de la filosofía, al tema de los libros, que tener que enfrentar, tener que enseñarle a otro era más bien complejo. Me vi en la situación de que tenía que hacerlo. No quería volver a estudiar Derecho, por ningún motivo. Ya somos dos. Claro, entonces dije, bueno, tengo que hacer algo de manera profesional con lo que estoy aprendiendo. Vamos por pedagogía. Y tarde o temprano se dio una situación bien extraña y que lo sentí como una vocación de salvar. Fernando Savater, en este caso un profesor muy de izquierda, pero que tiene mucha razón en lo que dice en esto, dice que educamos a las siguientes generaciones, digamos, por motivos propios, por egoísmo propio, porque sabemos que de ellos va a depender el futuro. Entonces, es necesario tener que educar de alguna u otra manera. Y la experiencia que he tenido yo, que ha sido variada, en colegios de carácter subvencionado, algunos particulares, etc., me he dado cuenta de que la desidia es la misma. Tal vez las condiciones son distintas, pero la desidia es exactamente la misma. Y por lo tanto, lo que hay que tratar de hacer es rescatar a los jóvenes, a los que se puedan, ¿cierto? A veces son 1, a veces son 10, pero para que estas futuras generaciones dejen de ser lo que actualmente son, ¿cierto? Una de las peores generaciones que puede haber existido en la historia. La generación también es fruto de la generación anterior. Ah, por supuesto. Y tú como profesor no tienes, no tienes el alcance como no solo educar a los niños, sino también poder conversar con los padres de tal manera de que eso sea una prolongación, lo que vean en clase, pues también se ve en casa. Por supuesto, los papás también son son, digamos, una de las partes interesadas y evidentemente uno también tiene que educarlos en ciertos aspectos. Mucho de lo que es la generación hoy día tiene que ver con una generación anterior que también tiene los parámetros bastante cambiados. Lo que pasa es que también los sociólogos siempre generalizan mucho. Yo también soy generación Z, pero no soy snowflakes, ¿cierto? No soy parte de esa generación perdida que cree que con menos golpes se educa mejor o que los niños pueden tomar decisiones propias, ¿cierto? Esos son ridiculeces. Entonces, de alguna u otra manera se va enseñando también a los papás y se va entendiendo de qué se trata esa idea de la comunidad educativa. Una comunidad educativa implica que todas las partes están interesadas en el proceso educativo.
Y ello incluye a los papás. Los papás son importantes al momento de decidir qué tipo de educación recibe su hijo. Eso es bueno que lo sepan las directrices del Ministerio de Educación. No, por supuesto, ellos no están en ese parámetro, todos sabemos que la intención es separar o poner en conflicto a los niños con los papás, eh, a la vez de llevarlos a una adolescencia demasiado temprana, a una hipersexualización de los niños. Todo eso son parámetros revolucionarios, Félix Guattari, Foucault, Derrida, ¿cierto? Está todo, toda esa revolución sexual que ya podíamos visualizar incluso eh, con el... Ay, ¿cómo se llama este tipo? El que escribió Filosofía en el Tocador. No me llega el En nombre. este momento no me acuerdo, pero esta revolución sexualizada viene desde hace mucho tiempo. El Marqués de Sade. Ah, cierto. Y evidentemente es un elemento más de subjetivización, digamos, de las personas, de atomización, que provoca el quiebre, evidentemente, del eslabón más importante de la sociedad, que es la familia. Entonces, la educación tiene que ayudar en ese proceso. Por lo menos debería, Debería. en teoría. Me acuerdo de varios de tus exponencias en YouTube o lo que has escrito. No choca, los papás no se enojan, el Ministerio de Educación no se enoja porque seas tan directo con tus ideas. Yo creo que no existo todavía en el radar. Qué interesante. Claro, yo siempre he tratado de mantener un poco al margen mi profesión, digamos, de lo que son mi pensamiento político. Más de alguna vez me he encontrado con que se unen, eh, pero siempre he intentado mantener ese al margen. Siento muy cerca de mí la idea de ser muy profesional y trato de que esto no se mezcle. Okay. Pero claro, por el momento estoy fuera del radar, lo cual no me disgusta para nada. Mientras yo pueda seguir escribiendo libros en el fondo y tratando de alimentar a aquellos que realmente son los que tienen que estar, digamos, frente a la pantalla. O sea, que no te has encontrado con un papá que te diga, el autógrafo en el libro, no te has encontrado. Algunos papás sí, de repente se acercan y es muy raro, pero me lo dicen, como que, oye, te mencionaron en Fernando Villegas. Ah, sí. Como que dan ganas de decir, no era yo. Pero es difícil, la combinación entre William Tapia es como más o menos particular. Okay. Es muy arribista, muy con la intención así como de aspiracional, pero claro, o sea, la combinación es bastante rara y por lo mismo es difícil como desmarcarse de eso. Alguno que otro papá en algún momento por redes sociales preguntan si mi hijo va a ser discriminado porque tú eres de derecha, una soberana estupidez. Pero otros se acercan, digamos, con muchas ganas porque dicen, bueno, mientras tú estés ahí, ¿cierto? No, toda esta política de la hipersexualización, de la destrucción de la familia, etcétera, no va a tener cabida. Y yo les digo, bueno, sí, evidentemente sobre mi cadáver. Ya estamos terminando. ¿Cuánto tiempo te tomó no girar a la derecha, sino escribir el libro girar a la derecha? Bueno, la verdad es que yo siempre he dicho que Girar a la derecha es un conjunto de ensayos que por fin encontraron cabida en un libro de manera, digamos, constitutiva, pero que se trabajó durante muchos años. O sea, yo empecé a escribir incluso durante la revolución contra Piñera, ¿cierto?, del 2011. Entonces fueron muchos años que pasaron en que yo escribía y nadie publicaba nada. Era difícil encontrar los espacios, siempre lo ha sido en la prensa, no así en los medios alternativos, ¿cierto?, que más en YouTube y qué sé yo, pero sí, siempre fue difícil. Hasta que ¿cómo se dice? Me encontré con personas que me ayudaron mucho en ese proceso y que, bueno, a aquellos que les agradezco, incluso hoy día sabiendo que pensamos muy distinto, por ejemplo, como Valentina Verbal, que me ayudó mucho en su momento. Hoy día estamos en veredas, yo sé que estamos muy en veredas distintas, pero le agradezco siempre esa ayuda. Y hoy día ya después... Hay un respeto mutuo. No, claro, y ya después todo lo que ha pasado, en el fondo haberme encontrado con Rodrigo Norambuena,
con otras personas, como Sofía Barca, etcétera, que tenían como la intención de impulsar un discurso de derecha más genuino y que, bueno, hoy día rinde fruto. Estos son 11 años de haber escrito. Se puede ver incluso una evolución intelectual dentro del libro. Al principio quizás te dices, pero es un típico liberal progresista y termina siendo el tipo más ultra, según algunos, ¿cierto?, de lo que uno podría pensar. Pero claro, es un camino evolutivo y esa es mi idea, tratar de reflejar que el girar a la derecha es una acción, ¿cierto? Sí. Es dinámico, ¿cierto? Ocupando los términos aristotélicos, es movimiento. Y eso tiene que ir llevando finalmente a una concreción, no diría ideológica, sino una cosmovisión, ¿cierto?, que sea coherente con ese pensamiento político. Cuéntanos, por último, el próximo libro también tiene la palabra derecha, es Perfiles de Siempre va a derecha. tener la palabra derecha, siempre. Ok. No lo olvides, siempre va a tener la palabra derecha. Perfecto, ¿de qué va a tratar Perfiles de derecha? Bueno, en este caso, como el primer libro se trataba de ciertos argumentos o conceptos que yo entendía que un hombre de derecha tenía que poseer para poder debatir los problemas que hoy día actualmente se presentan, siempre dejé al lado una propuesta. O sea, una cosa es saberte los conceptos, manejarlos, y otra cosa es proponer algo. Y esa proposición se traduce en tender puentes hacia el mundo conservador y el mundo nacionalista, entendiendo que somos tres almas de una misma oposición hacia lo que es la izquierda. Y dentro de eso, el proyecto se traduce en rescatar el pensamiento nacional, sujetos como Andrés Bello, Lastarria, el mismo Jaime Guzmán, ¿cierto? Darles como una lectura que tienda a la conformación de una derecha más genuina que comprenda esas ideas que le dieron origen a la misma oposición. Y claro, esa es la idea, es un proyecto que todavía está, digamos, este Perfiles de Derecha, que es el título, va a ser este primer libro. Espero que haya un segundo, un tercero, quién sabe si un cuarto, que esté relacionado precisamente con ese rescate de autores nacionales Como que nos biografías. aporte. Claro, que no tanto una descripción biográfica porque sería como simplemente hacer un copy-paste de Wikipedia. No, la verdad es que mi idea es leer a los autores, cosa que habitualmente la gente de derecha no hace, ¿cierto? Y rescatar esos elementos conceptuales que ayudan a conformar ideas claras acerca de la política, y no solamente de la política, sino también de elementos culturales que forman parte de esa cosmovisión. Por eso, en el libro hablo acerca de la problemática del poema, ¿cierto?, de la Araucana, de Alonso de Ercilla, porque ahí está la base de nuestras disyuntivas, ¿no? De esta guerra que hay entre somos nosotros digamos, los que violentan o los violentados, ¿no? Y a partir de eso, lo que propone Mariana Egaña, por ejemplo, acerca de la Constitución, la idea de libertad de Andrés Bello, el Estado subsidiario de Lastarria, y así y así. O sea, el libro puede seguir y puedo seguir hablando. Por eso es que Porque, vamos a tener hasta un cuarto claro, o sea, libro. ya estoy pensando en Gabriela Mistral y su devoción cristiana, estoy pensando en la noción educativa de los hermanos Amunátegui. O sea, estoy en esa visualización hoy día de varios autores que podrían ayudar a conformar esa cosmovisión cultural que para la derecha es muy, muy relevante. Es bastante importante. Y lo vas a sacar con Legados de Edición. Ah, bueno, este primer libro sí, no sé, el segundo, tercero, no sé, ustedes ofrezcan. Mira, fue un placer, William, no solo conversar contigo, conocerte, porque como te dije en principio, solo a través de YouTube te había visto. Esperemos, voy a estar pendiente de Perfiles de Derecha. Pues nos hace falta leer mucho a los de derecha, leer muchos libros que tengan esa cosmovisión. Es que hay que decirlo, o sea, la caída del muro nos hizo muy mal. A la derecha le hizo muy mal la caída del muro. Porque de ahí en adelante todo el mundo creyó
que cada propuesta que se estuviera dando era un paso más evolutivo, ¿cierto?, hacia un mundo de paz y tranquilidad que no existía, ¿no? Entonces hoy día ya es hora de que la derecha renuncie a esa anorexia cultural que nos dijo Axel, que es muy cierta. Excelente. Bueno, un placer, William. Por favor. Siempre eres bienvenido para Arca.news. Y amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.